Hola, muy buenas tardes, profesora Lolita. Para nosotros es un placer presentarle la resonancia magnética nuclear como técnica alternativa para estudios de susceptibilidad a antimicrobianos. A modo pues de inicio, debemos de comprender qué es primeramente la química nuclear y que esta es una rama de la química encargada de estudiar las transformaciones que presentan los átomos de manera natural o artificial dentro del núcleo. El tema de la química nuclear pues es un tema muy controversial puesto que tiene muchos fines. Ejemplo de ellos es por ejemplo la energía nuclear. También se puede utilizar como tratamientos, énfasis como en tratamientos para el cáncer y también se puede utilizar para pues motivos bélicos como por ejemplo bombas nucleares y esta específicamente un ejemplo de esto es eh, las bombas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Para también conocer un poco sobre el tema, también tenemos que conocer lo que es la radioactividad. Y la radioactividad es un fenómeno físico natural por el cual algunas sustancias o elementos químicos llamados reactivos emiten radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas fotográficas, ionizar gases, fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a luz ordinaria y entre otros. Como parte del descubrimiento de la radioactividad, el protagonista de este apartado es el científico Henry Becquerel, quien el 1 de marzo de 1896 de forma casual descubrió la radioactividad al utilizar pues investigaciones sobre la fluorescencia del sulfato de doble de uranio. De este modo le paso pues la palabra a mi compañera Paula. Ahora les voy a hablar de la definición de susceptibilidad a antimicrobiano. Las pruebas de sensibilidad o antimicrogramas determinan la susceptibilidad de un microorganismo frente a los medicamentos antimicrobianos. A partir de la exposición de una concentración estandarizada del germen a estos fármacos. Las pruebas de sensibilidad pueden hacerse para bacterias, hongos o virus. Para algunos microorganismos, los resultados obtenidos con un fármaco permiten predecir los resultados que se obtendrán con fármacos similares. Así, no todos los medicamentos potencialmente útiles necesitan probarse. Las pruebas de sensibilidad se realizan in vitro y no tienen en cuenta numerosos factores que afectan al fármaco in vivo, por ejemplo, la farmacodinámica y la farmacocinética, las concentraciones del medicamento en el sitio de acción, el estado inmunitario del huésped, las defensas específicas de sitio y que influyen en el éxito de un tratamiento. Por ello, las pruebas de sensibilidad no tienen siempre predicen los resultados de la terapia. A continuación, la definición de resonancia magnética nuclear. En 1938, Isidore Rabi demostró que las ondas del radio pueden voltear o cambiar orientaciones spines nucleares, liberando energía cuando regresan de nuevo a su estado normal, un fenómeno conocido como resonancia magnética nuclear. En 1946, Felix Bloch y Edward Purcell demostraron cómo manipular y analizar el movimiento de espines nucleares, útil para la identificación de la estructura de moléculas en sólidos y líquidos, dando la posibilidad de colocar sólidos o líquidos en campos electromagnéticos para identificar los átomos específicos que lo componen sin afectar de forma perceptible. Así surge la resonancia nuclear magnética como técnica de diagnóstico. Esta produce imágenes de altísima calidad de los órganos y estructuras del cuerpo, permitiendo estudiar múltiples lesiones y enfermedades, incluso en sus etapas iniciales. Utiliza un campo magnético intenso, ondas de radio y una computadora para crear imágenes. Le permite al médico visualizar estructuras de tejido blando como los ligamentos y el cartílago, y ciertos órganos como los ojos, el cerebro y el corazón. Componentes de un equipo de RM. Imán, creador del campo electromagnético. Este es el componente básico de un sistema de imágenes por resonancia magnética. Sistema de radiofrecuencia. Es responsable de la generación y transmisión por medio de una bobina transmisora, antena, de la energía de radiofrecuencia utilizada para excitar los protones. Sistema de adquisición de datos.
Es el encargado de medir las señales provenientes de los protones y digitarlas para su procesamiento posterior. Ordenador, para analizar las ondas y representar las imágenes. Equipo de impresión, para imprimir la placa. Bueno, eso sería con respecto a la resonancia magnética nuclear como tal. Sin embargo, para el estudio de este tema nos vamos a enfocar en la espectroscopía, que a diferencia de la resonancia magnética convencional, no nos da solo imágenes de estructuras internas del cuerpo, como lo que podemos ver arriba en la imagen, sino que también nos permite obtener un espectro de metabolitos, que son los componentes del tejido a nivel molecular, que es lo que tenemos en la parte de abajo. Esto se consigue gracias al comportamiento de los núcleos atómicos en presencia del campo magnético externo. Se produce un desdoblamiento de los niveles degenerados de la energía del spin nuclear, de modo que pueda inducirse en transiciones entre ellos como consecuencia de la absorción de una radiación electromagnética adecuada. La disposición de los niveles de energía es una propiedad tanto de los núcleos de una molécula como de su entorno electrónico y de las interacciones entre ambos. Así, la intensidad, forma y posición de las señales en el espectro de un núcleo están íntimamente relacionadas con su estructura molecular, por lo que un análisis detallado del espectro proporciona la información acerca de las estructuras de un compuesto que lo origina. Ahora bien, cada ser vivo es una fábrica de multitud de compuestos químicos. Como estos compuestos se producen en rutas metabólicas, los denominamos metabolitos. Cualquier pequeña variación en la concentración de estos metabolitos en un determinado ser vivo puede deberse a una disfunción y por lo tanto a una enfermedad del mismo. De ahí la importancia de la resonancia magnética nuclear en esta área de estudio, para poder detectar estos compuestos y sus variaciones de concentraciones en sencillos experimentos. Bien, pues las bacterias, como por ejemplo la E. coli, también generan sus metabolitos cuando están en un medio de cultivo. Es por eso que existe la posibilidad de medir la actividad antimicrobiana de diversos antibióticos. Para poder determinarla mediante la radiación magnética nuclear, la sensibilidad de los antimicrobianos habitualmente estudiados, es necesario determinar los metabolitos producidos por las bacterias, así como los consumidos por las mismas mediante la comparación de espectros de diferentes muestras. Por ello es necesario el estudio de dos controles separados en todos los experimentos, ambos sin antimicrobiano. Un compuesto únicamente por el medio de cultivo y el otro en el medio de cultivo en presencia de la bacteria de estudio. Ahora, para proceder con los experimentos realizados sobre este tema, se tenía que ser capaz de medir la cantidad mínima de antibiótico que conseguía parar o inhibir la actividad de la bacteria correspondiente. Para ello se realizaron los cultivos convenientes en dosis de antibiótico precisas para el estudio y se prepararon para la introducción en el medio de la resonancia magnética nuclear. Cuando se trabajaba con muestras sin antibióticos, se podía observar claramente diversos metabolitos que son producidos por la actividad de la bacteria. Uno de los más comunes era el etanol. Estas señales se ven muy fácilmente en la resonancia magnética, tal y como muestra la imagen, y también se detecta fácilmente el ácido acético y el ácido succínico. El tiempo del experimento optimizado podía durar no más de 2 minutos. Posteriormente se realizaban los experimentos con las muestras tratadas con diversas cantidades de antibióticos y cuando la cantidad de antibiótico era suficiente para inhibir la actividad de la bacteria, los metabolitos que antes se generaban ahora ya no aparecían y no se podía ver la señal de etanol. Seguidamente le paso la palabra a mi compañero. Y como parte de la importancia de la resonancia magnética nuclear enfatizada pues, en la microbiología, consideramos que la resonancia magnética es mucho más importante que otros métodos convencionales, puesto que una de sus ventajas fue ante los métodos convencionales es que a pesar de que el tiempo realizado para llevar a cabo los experimentos con la resonancia magnética fue el mismo. Uso el que permite básicamente observar el metabolismo bacteriano, asegurando la variabilidad de las bacterias cuando se alcanza el CMI, la concentración mínima inhibitoria. Además, el uso de la resonancia magnética ofrece la posibilidad de determinar el recuento bacteriano de una forma más rápida que con otros métodos, quedando demostrado que la técnica con la resonancia magnética pues
puede emerger como una herramienta excelente para estudiar el comportamiento bacteriano en presencia de diferentes pues, concentraciones antimicrobianas, para estudiar la sensibilidad de otros pues, antimicrobios y así identificar otras bacterias. Sin embargo, se necesitan más estudios que incluyan pues, la identificación de estos metabolitos, la producción de perfiles metabólicos y la relación de datos para encontrar modelos predictivos que permitan validar y normalizar la técnica y elaborar librerías metabólicas. Por el momento, el papel de la resonancia magnética queda reservada a centros de investigación, aunque en un futuro puede ser de gran utilidad para los laboratorios de microbiología de referencia. A continuación, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a esperar aquí unos 5 segundos, de modo que usted pueda observar las referencias. Y muchas gracias, profesora. Nos vemos para la próxima.